Hoy el tema que vamos a ver es la construcción del rostro humano. Entonces para eso voy a empezar haciendo una estructura que voy a marcar inicialmente con un lápiz de color azul, y luego sobre esta estructura vamos construyendo los rasgos más detalladamente. Para esta estructura que vamos a hacer hoy de rostro humano, lo que voy a empezar a hacer es un círculo que voy a ubicar preferiblemente en la parte de arriba de la hoja. No lo voy a hacer tan al centro, sino un poquitico más hacia arriba de la hoja. Después de este círculo, lo que vamos a hacer es una división tanto horizontal como vertical. Esta división vertical la vamos a extender un poquito hacia abajo. Ahora este espacio, esta mitad, la voy a dividir en 4 partes. Entonces divido mitad, mitad y mitad. Y en la parte de abajo hago lo mismo, voy a dividir en 4 porciones iguales. Ahora en esta primera porción de arriba, lo que voy a hacer es trazar una línea que atraviese todo el círculo. Igualmente lo voy a hacer en la parte de abajo. Haciendo esto, lo que debo tener entonces son 2 espacios iguales. Este primer espacio y luego este segundo espacio, que idealmente tienen que ser iguales, o bueno, por lo menos un aproximado. Si no estamos haciendo las medidas precisas, por lo menos algo que sea muy aproximado. Le vamos a hacer una tercera línea que tenga el mismo espacio que los 2 que ya tenemos. Entonces de este modo tenemos 3 espacios iguales. Ahora el paso siguiente es realizar una línea también en sentido vertical, que ocupa más o menos el mismo espacio que me está ocupando las 2 líneas que marqué horizontalmente. Este corte lo hago teniendo en cuenta que esta estructura está simulando el cráneo, y ese corte lo hago para simular el achatamiento de los huesos temporales. Entonces esa porción de círculo no la vamos a contemplar dentro de nuestra estructura de rostro. El resultado entonces es un contorno que corresponde a la cabeza humana. Ahora lo que vamos a empezar a hacer después de hacer este contorno es empezar a hacer elemento por elemento para construir el rostro. Listo, entonces de estas 4 líneas que tengo hasta el momento, esta primera corresponde a la base del cabello. De esta línea hacia arriba es donde nace el cabello. Esta segunda línea corresponde a la línea de las cejas. La tercera corresponde a la base de la nariz, y la última corresponde al mentón. Ahora vamos a ubicar la línea de los ojos. En este segundo espacio, este espacio está dividido en 3 partes. Sobre ese primer tercio voy a ubicar una línea, que es la línea sobre la cual van los ojos. En esto tengo que tener mucho cuidado porque es muy común que confundamos la segunda línea, que en este caso yo estaba marcando en azul, que corresponde a las cejas. Es muy común que confundamos esa línea de las cejas con la línea de los ojos. Entonces esta línea de los ojos la voy a marcar acá con otro color para que tengamos en cuenta que está sobre el primer tercio del segundo espacio que habíamos hecho inicialmente. La siguiente línea que voy a ubicar es la línea de la base de la boca. Entonces si este tercer espacio yo lo divido a la mitad, esa línea corresponde a la línea del labio inferior, o sea, a la base de la boca. Lo siguiente que voy a hacer es ubicar los ojos. Esta parte es muy clave
lo que tengo que hacer es dividir esta línea entre un extremo y el otro del contorno del rostro en 5 partes iguales. Esto lo que significa es que entre un ojo y otro ojo el espacio es igual a un ojo. Igualmente entre el ojo y el contorno del rostro hay un ojo de distancia. Ahora vamos a ubicar la nariz. Para esto tengo que usar el extremo interno de donde empieza el ojo. Si marco una línea paralela hasta la línea de la base de la nariz, ese va a ser el ancho de la nariz. Voy a trazar una referencia más y es desde el extremo de la nariz pasando por la línea del extremo externo del ojo. Esta línea donde toque la línea de las cejas, esto quiere decir que hasta ahí llega la ceja, hasta ahí se prolonga la ceja. Ahora voy a empezar a construir cada uno de los elementos que conforman el rostro. Vamos a empezar por los ojos. Acá en este momento tengo marcado el ancho que va a medir cada uno de mis ojos. Ahora lo que voy a hacer es la simulación del globo ocular completo que debería estar ocupando este espacio. Ahora este espacio lo voy a dividir en 3 y este tercio va a ser el ancho del iris del ojo. Igualmente este espacio lo voy a dividir en 3 y voy a tener el otro límite. Entonces ahora sí voy a construir el ojo. Lo primero que voy a hacer es ocupar el espacio del iris y si trazo una línea paralela acá debajo sobre esta parte, voy a ubicar el lagrimal. Ahora voy a construir la nariz. Para la nariz voy a ubicar un trapecio que arranca justo desde la línea de las cejas hasta la línea de los ojos. Para la punta de la nariz voy a ubicar y sobre los extremos de hasta donde llega la nariz voy a poner las aletas nasales, que son como 2 curvas paralelas a la que acabamos de hacer de la punta de la nariz. Acá tengo 3 formas. Tengo este rectángulo, este círculo, y ahora lo que voy a hacer es conectar este borde con esto. Este espacio corresponde a la sombra que hace que la nariz se vea proyectada hacia afuera. Entonces lo voy a hacer ahora con el lápiz. Y ahora voy a conectar las curvas que hice a los lados al círculo que hice en el centro con estas formas que me van a simular las fosas nasales y la base de la nariz. Ahora, para dar el volumen, voy a sombrear esta zona que había señalado previamente. Y por supuesto ahora también pues voy a hacer el otro ojo de la misma manera que hice el anterior. Ahora vamos a ubicar el rasgo que nos hace falta, que es la boca. Esta línea naranja inicial que habíamos puesto es la base.
y la extensión de la boca corresponde más o menos a la mitad del ojo, un poquito más hacia la parte interna de la pupila, y si trazo una línea paralela, esto corresponde a la extensión de la boca. Voy a hacer la línea central, que coincidencialmente casi siempre se ubica en la línea en donde me queda el final del círculo que hice inicialmente. Voy a ubicar esta zona en el centro de los labios, aunque ahorita vamos a ver rasgo por rasgo más detalladamente, pero básicamente la boca la forman en el labio superior 3 formas, esta forma central y 2 formas laterales, y el labio inferior está formado por esas 2 formas. Vamos a hacer este detalle que nos falta en el ojo, y se trata del párpado, que corresponde a una línea que va paralela sobre la línea que hicimos, la línea superior que hicimos del ojo. Es una línea que se extiende más o menos en la misma dirección. Y la ceja, que ya había yo dado la referencia hasta donde se prolonga. Si yo trazo una línea desde la nariz que atraviesa por el exterior del ojo, cuando esa línea se cruza sobre la línea de las cejas, hasta ese punto se prolongan las cejas. Tal vez ya se hayan dado cuenta que hay un rasgo muy importante que nos hace falta, y son las orejas. Entonces voy a marcar acá con este lápiz rojo más o menos la ubicación. Las orejas se extienden desde la línea de los ojos hasta la línea de la nariz. Lógicamente que este rasgo varía de persona en persona, así como todos los otros rasgos, pero pues hoy estamos haciendo como un rango de rasgos estándar, si es que se puede decir de ese modo. Ahora voy a hacerle una cabellera como para que no luzca calvo o calva, no sabemos. Bueno, en esta no voy a profundizar mucho, pero voy a hacer una cabellera aquí rápidamente. Marco más o menos la zona que va a ocupar, y ahora sí que tengo todos los rasgos ubicados. Voy a empezar a hacer un sombreado. Empiezo por los ojos. Ya había ubicado la pupila en la parte central. La pupila corresponde a un círculo que se hace normalmente más oscuro dentro del ojo. Ya en un momento vamos a ver todos los rasgos más detallados uno por uno. Aquí voy a hacer un sombreado general para darle volumen al rostro. Esta sombra que marco acá entre la boca y la nariz es un rasgo importante. Es una sombra que recibe el nombre de philtrum, y es importante hacerlo siempre. Está al centro de la boca, entre la boca y la nariz. Para el sombreado de esta parte de la barbilla, en esta zona voy a hacer de cuenta que hay una forma ovalada que acabo de señalar aquí con la sombra. Me excuso que estoy sombreando con el dedo, pero estoy haciendo trazo rápido, entonces estoy sombreando con el dedo. A esta forma me refiero, a esta forma ovalada, que la sombreo de tal manera para proyectar la barbilla un poquitico hacia afuera. Y el sombreado del pómulo es una sombra que empieza como en la zona de la oreja y se proyecta más o menos hacia el labio superior, como hacia las comisuras más o menos. Y voy a hacer acá una simulación rápida de cabello para no dejarlo calvo o calva. Entonces empiezo haciendo unos trazos desde la raíz
unos trazos que empiezan fuertes y terminan levantando el lápiz. Y también voy a hacer el mismo tipo de trazo desde el otro extremo, como desde donde termino de ver los mechones. Voy a hacer esto en ambos lados de las zonas que ubiqué de cabello. Bueno, acá tengo el globo ocular. Ahora vamos a ver específicamente cómo construimos un ojo. Vamos a empezar a ver todas las piezas separadas. Entonces vamos a empezar a ver cómo dibujamos el ojo. Si yo tengo esta extensión y la divido en 3 partes iguales, ahí tengo el espacio que me va a ocupar el iris. Ahora igualmente hago hacia el vertical 3 espacios iguales, y este es el espacio que me va a ocupar el iris. Para seguir construyendo el ojo correctamente, lo que voy a hacer es trazar una línea tanto en la parte superior como en la parte inferior, justo hasta donde llega el iris. Y acá en este trazo vertical, en ese punto del ojo, es la parte más alta de hasta donde llega el párpado. Aquí alineándose con la línea baja, con la línea inferior, en este extremo voy a ubicar el lagrimal, que me indica desde donde surge el ojo. Y ahora voy a ubicar un círculo en la parte interna del iris que corresponde a la pupila. Entonces voy a trazar la línea de arriba del ojo, como les indicaba, en este punto es el punto hasta donde más sube esta línea, y a partir de este punto se aplana y luego desciende hasta la línea central, la parte central del ojo. Este sería el recorrido que hace la línea superior del ojo. Y la línea inferior vemos que asciende un poquitico cuando se acerca al lagrimal para luego rodearlo. Ahora, hablando específicamente de lo que es el iris, vamos a empezar a construirlo, a dibujarlo. Tengo esta parte central que es la pupila, y ahora lo que voy a hacer es ubicar una pequeña zona que va a corresponder a un brillo que normalmente está en la parte superior o en la parte media del ojo, y en la parte baja del ojo tengo la línea inferior, corresponde a la línea sobre la cual van las pestañas, pero antes de esta línea hay otra línea más tenue que se marca, que aquí la estoy haciendo un poquito intensa, pero la idea es marcarla prácticamente con una sombra muy tenue, y las pestañas realmente se ubican sobre la línea que está más abajo. Ahora voy a marcar el párpado, que es básicamente una línea paralela sobre la línea superior del ojo. Corresponde al pliegue que se hace en el ojo, y en la parte superior del ojo también lo que voy a hacer es, debajo de esta línea, marcar una sombra que proyecta las pestañas y toda esta parte superior sobre el ojo. La pupila la voy a marcar muy oscura completamente, y vamos a decir que la mitad superior del ojo también la voy a marcar con un tono oscuro, exceptuando la zona que marqué de brillo. La parte inferior, la mitad inferior, la voy a sombrear igualmente, pero en un tono bastante más claro para lograr el efecto que quiero en el iris.
Lo que nos queda ahora es agregar las pestañas. Las pestañas son este trazo curvo que arranca descendiendo, luego sube. Y el sombreado que hago del párpado lo estoy haciendo sobre sus extremos. La parte central la reservo porque es la parte del ojo que más sobresale, por lo tanto ahí quiero marcar un brillo más fuerte. Generalmente las pestañas en la parte externa son más fuertes, más marcadas, y hacia el interior del ojo son bastante más tenues. Para sombrear los contornos voy a empezar acá por la parte del lagrimal, que recibe como una sombra que lo rodea, pero esa sombra al mismo tiempo genera por contraste un brillo que está pegado al lagrimal. Y quise hacer el ojo marcando un poquito fuerte el contorno del globo ocular, porque el sombreado que hacemos del contorno del ojo pues está relacionado con esa forma que hay debajo, es decir, con ese globo ocular. Y voy a empezar ahora a marcar la ceja. Y la ceja es un trazo que no es tanto como un arco simétrico, sino que es más larga en la parte interna. El trazo que uso para la ceja es este trazo diagonal, que arranca desde abajo, diagonal hacia arriba, para las cejas de la parte inferior, pero las cejas de la parte superior llevan un trazo que se encuentra un poco con este que acabamos de hacer. Entonces son como dos trazos opuestos, uno para las cejas de la parte inferior y el opuesto para las cejas de la parte superior, para darles el efecto correcto. Y acá estoy marcando una sombra que es una de las sombras que se marca con más fuerza, y es la del arco que queda entre el globo ocular y como el comienzo de la nariz, un poco se podría decir. Quiero aquí también hacer notar ese brillo que queda en la parte externa entre la ceja y el ojo. Este espacio es un espacio que debe lucir brillante porque es un espacio que sobresale, entonces es un espacio que no lleva mucha sombra. Ahora voy a hacer la estructura de la nariz. Esta estructura arranca con una forma de trapecio, inicia desde la línea de las cejas y termina en la línea de los ojos. Después de este trapecio, lo que voy a hacer es un rectángulo que culmina en un círculo que corresponde a la punta de la nariz. Al lado de este círculo lo que voy a hacer son unas curvas paralelas, corresponden a las aletas nasales, y de esas aletas hacia el extremo del rectángulo voy a trazar una diagonal. Ahora estas aletas las voy a conectar con mi círculo que corresponde a la punta de la nariz, y esto lo que me hace es simular las fosas nasales. Ahora voy a empezar a sombrear esta zona que me marca la diagonal que hice entre las aletas y el rectángulo, y la forma esférica que está sobre la punta de la nariz, y de esta manera con este sombreado le estoy dando el volumen y la sensación de que la nariz es esta protuberancia que sobresale al rostro. Tengo acá entonces tres formas básicas: un trapecio inicialmente, un rectángulo y un círculo, acompañado de las aletas nasales y las diagonales que me marcan el sombreado que tengo que hacer. Estos que estamos viendo hoy son una forma muy básica de construir los rasgos de manera sencilla. Lógicamente que estos rasgos cambian de persona a persona,
pero si inicialmente queremos empezar a construir un rostro, estos son como unos pasos básicos que me pueden servir para realizar este dibujo. En la nariz también es importante ubicar esta zona, es un surco subnasal que recibe el nombre de filtro. Esta zona recibe una sombra que luego en su extremo inferior forma lo que es como el tubérculo labial, que es una de las partes que conforman el labio. Para hacer los labios empiezo de esta forma central, que es una línea que no es completamente recta, sino tiene esta forma como de M extendida. Y empiezo en la parte central a hacer esta parte que les comentaba hace un rato, que se llama el tubérculo labial, y luego estas dos formas a cada lado. Y el labio inferior está compuesto también de dos formas. Idealmente los labios tienen, si no el mismo grueso, es muy raro que el labio superior sea más grueso que el inferior. Normalmente si hay uno de los dos que sea más grueso es el labio inferior. Ahora voy a empezar a construirlo con el lápiz. Siempre esta línea central se marca mucho, normalmente es muy oscura, y de los dos labios normalmente el que es un poco más oscuro generalmente es el labio superior. Muchas veces esta parte central, el tubérculo, es el que recibe la mayor cantidad de luz. Muchas veces también sobre esta parte de arriba, cuando lo estoy haciendo en conjunto con el filtrum que baja desde la nariz, la parte de arriba del labio, de esta curva central, recibe mucho brillo normalmente. Y el labio inferior tiene un sombreado especialmente en los extremos, en los laterales, y algunas veces se marca como una división al centro, como en donde se unen las dos formas de las cuales está compuesto, pero básicamente su sombreado es en sus laterales y en la parte de abajo. Acá voy a marcar el filtrum. Y me voy a dar cuenta que hay un espacio que queda entre el filtrum y el labio, y a ese es el brillo que yo me refiero, ese pequeño espacio que queda entre el filtrum y el inicio de los labios. Hay una sombra que es también muy importante, y es esta que queda en la parte de abajo de los labios. Es una sombra que se marca mucho igualmente en las comisuras, que son los laterales de los labios. Ahí también hay unas sombras que se proyectan un poquito hacia abajo.